Muy buenos días, hermanos. Para mí es un gran gusto y un gran privilegio poder compartir esta mañana con ustedes. Gracias al pastor Alexander por la invitación. Y gracias a ustedes, a Under Grace, por recibirme en esta mañana y poder compartir con ustedes la palabra de Dios. Qué hermoso lo que estábamos cantando ahora, dos verdades fundamentales para nosotros como cristianos. Cristo basta y su gracia es mayor. Esas son dos verdades que siempre debemos tener presente en nuestra mente. Si no las tenemos constantemente al frente nuestro, vamos a perder el enfoque de la vida cristiana y muchas veces vamos a caer en la frustración. Y sobre todo, pienso yo, con relación al tema que vamos a exponer en esta mañana, acerca de la familia cristiana. Si hablamos de familia fuera del enfoque de Cristo y de la obra suficiente de Cristo, o de esa gracia que es mayor de nuestros propios pecados, pues entonces creo que todos nosotros estaríamos en una frustración increíble, porque ningún hogar alcanza el ideal bíblico que vamos a ver en esta mañana. Sin embargo, ya que es un ideal bíblicamente expuesto, nosotros debemos apuntar hacia ese ideal, pero nunca desligados de la gracia. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmo 128. Es el texto que vamos a exponer de manera muy general en esta mañana. El Salmo 128. Y a la luz de este salmo vamos a hablar de cómo cultivar relaciones familiares sanas. Cómo cultivar relaciones familiares sanas. Lo hermoso de los salmos es que nos hablan la doctrina de una manera gráfica. A diferencia de los pasajes doctrinales o pensemos particularmente del Nuevo Testamento, donde las verdades se expresan a través de verdades doctrinales, a través de exposición doctrinal. Cuando vamos a los salmos, allá está en figura, allá está en un lenguaje fácilmente entendible para cualquiera de nosotros. Así que vamos a leer este salmo. Salmo 128 es muy cortico, son 6 versículos únicamente. El título que aparece en mi Biblia, versión Reina Valera 60, es La bienaventuranza del que teme a Dios. Ese título lo colocan los editores de la Biblia, pero lo siguiente sí es inspirado, sí hace parte del texto original hebreo. Dice cántico gradual. Versículo 1. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Bendígate Jehová desde Sión, y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida, y veas a los hijos de tus hijos, paz sea sobre Israel. Y aunque no está ahí, bien podemos decir amén a eso que acabamos de leer. No en el sentido de si es algo que está sucediendo al pie de la letra en su hogar, sino que es el anhelo de lo que Dios haga en nosotros. Este salmo expresa el anhelo profundo de todo hombre, particularmente de todo hombre piadoso, de todo hombre creyente. ¿Qué hombre no anhela estas descripciones que están acá en este salmo? ¿Qué hombre no anhela que la gracia de Dios se manifieste de esa manera como está expresado acá? Con esa esposa maravillosa que está escrita en el Salmo, con esos hijos preciosos, pero también con ese hombre cuidando y protegiendo a esa familia. Este Salmo, por lo tanto, podemos decir, refleja perfectamente el ideal bíblico de familia y por lo tanto el deseo de Dios para cada familia. Ese deseo que Dios imprimió en el corazón de cada hombre. No importa si sea creyente, pero particularmente de todo hombre creyente, que ya conoce la palabra de Dios. Es el ideal bíblico que Dios plasmó en Génesis capítulo 1, versículos 26 al 28,
únete a tu mujer, multiplícate, llena la tierra, sojúzgala. Es, por decirlo de otra manera, citando otro versículo bíblico como Malaquías expresa, crear una descendencia para Dios. Es decir, que mis hijos, mis nietos, toda mi descendencia también sigan proclamando el nombre de Jehová. En este hogar, tal y como nos lo presenta el Salmo gráficamente, vemos sus elementos componentes, o sea, ¿quiénes constituyen ese hogar? De acuerdo a este Salmo, es el esposo, la esposa y los hijos. Yo sé que hoy en día se habla mucho de hogares disfuncionales. Hollywood y Walt Disney nos han metido muchas ideas extrañas de esto, pero la Biblia enseña que no existen hogares disfuncionales, existe un modelo bíblico para el hogar. Y en ese modelo bíblico de hogar, repito, entonces encontramos un esposo y una esposa, núcleo fundamental al cual posteriormente se van a juntar los hijos. Pero también notamos en este salmo la base constituyente de ese hogar. ¿Sobre qué se edifica ese hogar que va a glorificar el nombre de Dios? Y el punto es simplemente este, el temor de Jehová. Además, el Salmo nos muestra los tratos preferentes que hay entre esos diferentes elementos dentro de esos tres personas que conforman este hogar. Es decir, no solo vemos acá un esposo, una esposa y unos hijos, sino que también nos muestra cómo ellos se relacionan los unos con los otros. Se describe a través de las diferentes funciones de cada uno de ellos. Estoy solo dando un breve repaso, una ojeadita al Salmo para que ahorita miremos cada uno de esos detalles. Por ejemplo, este Salmo presenta a la mujer como una vid fructífera a los lados de tu casa. Eso es muy bonito, esa descripción vamos a mirarla de manera muy rápida, pero es una descripción preciosa y maravillosa de una mujer que cuida ese hogar, una mujer que prodiga esos cuidados a cada rincón del hogar. Y los hijos son descritos alrededor de la mesa. Unos hijos que se sientan para tener el cuidado, para recibir el cuidado de sus padres. Ahora, lo interesante del Salmo es que hay unos hijos, hay una esposa, hay un esposo, pero los tres en conjunto conforman un solo hogar. Son tres individuos, ¿cierto? Por lo menos tres, esposo, esposa, un hijo, ¿cierto? Pero los tres son un solo hogar, un solo hogar. De manera que vamos a hablar a la luz de este salmo de cómo construir relaciones familiares sanas. Y lo primero que vamos a ver entonces, cómo es que se establece ese fundamento del hogar. Y el salmo nos lo dice bajo tres aspectos. Primero, el fundamento de ese hogar, la demostración del temor de Jehová. Segundo, el reconocimiento del valor de cada miembro de la familia. Y tercero, el Salmo nos muestra la aplicación de las diferentes funciones en el hogar. Repaso. ¿Cómo se constituye este hogar? ¿Cómo es que este hogar funciona? Funciona sobre un fundamento inamovible que es el temor de Jehová. Segundo, a través del respeto mutuo, a través de esas relaciones de dignidad que muestran que cada miembro de este hogar es valioso. Y tercero, a través de las diferentes aplicaciones o funciones que Dios ha dado para cada uno de estos miembros del hogar. Déjenme decir algo fundamental, importante, y quiero que esto quede grabado en la mente de cada uno de ustedes. No son claves para el éxito. No podemos leer estas descripciones bíblicas o los mandatos bíblicos como claves para el éxito, tampoco pasos para obtener un fin. Es decir, no es que si seguimos estos pasos, hay una garantía absoluta de tener un hogar que glorifique a Dios. No, todo esto tiene que ser bañado con la gracia de Dios y como vamos a ver al final, tiene que estar bajo el fundamento del Evangelio. Pero sí es un ideal bíblico, claro. Tenemos acá los elementos fundamentales que constituyen un hogar alrededor de los principios bíblicos. Por supuesto, esto significa que sin la bendición de Jehová, todos nuestros esfuerzos por alcanzar este ideal divino van a ser total y absolutamente infructuosos. El salmo que está anterior, acá el 128 y 127, mucho más conocido que el 128, el versículo 1 dice que si Jehová no edifica la casa,
en vano trabajan los que construyen. Eso tiene que estar en nuestra mente cuando vamos leyendo cada una de estas descripciones. Así que descansamos sobre todo en la misericordia de Dios mientras nos esforzamos para alcanzar ese ideal divino. Ahora, este salmo supone un hogar sano, un hogar diríamos en la terminología moderna funcional, donde el ambiente es el ideal para el crecimiento de cada miembro de la familia, donde el varón crece, se edifica, donde la mujer crece y se edifica, pero los hijos también están siendo bañados por esa gracia de Dios para que crezcan de una manera sana. De manera que haremos bien en considerar también, y muy brevemente, los elementos esenciales para construir un ambiente en el cual cada miembro de la familia se puede desarrollar plenamente, como un ser humano creado a la imagen y semejanza de Dios y para la gloria de Dios. Simplificando demasiado, podemos decir que hay 3 elementos que permiten constituir un ambiente propicio en el hogar. Esos elementos son una vida de piedad genuina, o sea, no una piedad farisea, no una piedad de museo, sino una piedad genuina, donde hay un esfuerzo por conseguir el ideal divino, pero en medio de la gracia de Dios que es más grande que nuestros propios fracasos. Segundo, un espacio de comunicación abierta, donde cada uno puede expresar sus pensamientos para ser escuchado y para también ser direccionado por la palabra de Dios. Y, por supuesto, en último lugar, y no por último el menos importante, sino el más importante, una predicación y aplicación constante del evangelio. Ese es nuestro panorama, pero como ustedes ven son varios asuntos, ¿no? Y yo solo voy a tomarlos brevemente. Lo que voy a enseñar en esta mañana es una síntesis de unas conferencias que yo di sobre familia, que los di en varias conferencias, ¿sí? Así que voy a dar lo esencial. Si alguno desea todo el detalle, toda la explicación que hay detrás de esto y más citas bíblicas, he dejado con el pastor Alexander un documento completo, con una guía también para una especie de devocional que pueden hacer en familia, reflexionando alrededor de estas verdades bíblicas. Así que lo primero que vamos a hacer es considerar los fundamentos bíblicos para construir relaciones familiares sanas, que son 3, recuérdenlo ustedes. La demostración del temor a Jehová es los tratos preferentes uno con el otro, el respeto mutuo entre los miembros de la familia y la aplicación de las funciones bíblicas para cada miembro del hogar. Lo primero entonces que vamos a decir es la demostración del temor a Jehová como fundamento sobre el que se construye unas relaciones familiares sanas. Observen muy bien, hermanos, cómo comienza el Salmo. Versículo 1 dice: bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Y esta idea es importante porque el versículo 4 la repite. El versículo 4 dice: he aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. 2 veces cita el Salmo el temor a Jehová. Un salmo de solo 6 versículos. Así que eso significa que esta es la idea central del pasaje. El fundamento de un hogar sano es el temor de Jehová. Pero la expresión temor a Jehová es una expresión que puede ser malinterpretada. Aquí, cuando se habla de temor de Jehová o a Jehová, no se está hablando de algo que el hombre hace. Se está hablando más bien de algo que el hombre es. Se está hablando de una característica de este ser, de este hombre. Es muy diferente que nosotros a veces actuemos por temor a Dios. Una persona no creyente puede actuar a veces por temor a Dios, por temor al castigo, por temor al infierno. Pero de eso no es lo que nos está hablando el Salmo. El Salmo más bien está hablando de una característica que permea toda la vida de este hombre. Es una característica que lo acompaña en todo el momento de su vida, en todo lo que él hace como persona, pero también que hace como miembro de un hogar. Si hiciéramos una traducción literal del versículo 1 de este Salmo 128, esa traducción podría ser: todo aquel que es temeroso de Jehová. Y el versículo 4 podría traducirse literalmente:
el varón que es temeroso de Dios. Noten la palabra temeroso, me gusta más, porque la palabra temeroso señala hacia esa característica, hacia un adjetivo, algo que caracteriza a esa persona. Así que el Salmo está señalando que el temor de Dios no puede ser algo accesorio en el hogar. No puede ser algo que a veces está y a veces no está, sino que tiene que estar presente en todo lo que somos y en todo lo que hacemos como hogar cristiano. Ahora, eso implica algo, por supuesto, queridos hermanos. Implica que esto no es posible para el hombre natural hacerlo. Para una persona que no ha conocido la gracia de Dios, que no ha sido impactada por la gracia de Dios, que no ha tenido una comprensión adecuada del evangelio, de Cristo, de lo que Él hizo en la cruz por nosotros. Una persona así no lo puede hacer. Vuelvo y les digo, puede tener en algún momento miedo, temor de Dios. Hay personas que, por supuesto, cuando empiezan a ver su hogar destruido, empiezan a buscar a Dios, pero no lo están buscando genuinamente. Lo están buscando es para que Dios repare lo que destruyeron. De eso no está hablando el Salmo. Ese temor del que nos presenta el Salmo va a ser siempre el fruto de un corazón renovado por la gracia. De una persona que ha sido renacida por el Espíritu Santo. Así que si nosotros no hemos experimentado la gracia de Dios a través de Jesucristo, porque no hemos establecido una relación personal con Cristo, entendiendo lo que Él hizo en la cruz, pues seguramente, efectivamente, vamos a ir de mal en peor en el intento de remediar las cosas. Sin embargo, ya que el Salmo nos está hablando de esa característica maravillosa del temor de Jehová, significa que donde está ese temor de Jehová, entonces tenemos una buena base para esforzarnos, para alcanzar este ideal divino. Porque esa presencia del temor de Jehová ya es un primer fruto del hecho de que Dios ha transformado nuestros corazones. Y algo que es importante notar en este Salmo 128, sobre todo en el versículo 4, es que el temor de Jehová se le adjudica particularmente al varón. Observen otra vez, por favor, el versículo 4. Salmo 128, versículo 4. He aquí, dice el texto, que así será bendecido el hombre, y algunas traducciones ponen el varón, porque el término hebreo que se utiliza y señala es particularmente al varón que teme a Jehová. ¿Qué quiere decir eso? Que el temor de Jehová debe estar en cabeza del varón de la casa. Digámoslo en otras palabras, ¿quién es el que modela al resto de la familia lo que significa vivir una vida bajo el temor de Jehová? Es el varón. ¿Quién es el que le enseña al resto de la familia lo que significa el temor de Jehová? Es el varón. Hermanos, naturalmente, los hijos piensan de Dios tal y como ven a sus padres. ¿Me explico? Si alguien creció con un padre sumamente drástico, tipo militar, un padre inflexible, normalmente esa persona tiene ese tipo de imagen de Dios. Si alguien creció con un papá sumamente laxo, blando, sin presencia en el hogar, normalmente tiene una idea de Dios así, de un Dios ausente. Y por esa razón, porque es algo que Dios puso naturalmente en el corazón del hombre, aprender viendo, aprender por el ejemplo, Dios en este salmo está señalando que el temor debe ser una característica que modela especialmente el cabeza del hogar, el hombre, el varón. Y hay un salmo que habla de eso. Y lo único que podemos hacer acá es leerlo. No tengo tiempo para explicarlo. Pero hay un salmo que habla de ese varón que vive bajo el temor de Jehová. Yo sé que la mayoría conocen cuál es el texto que habla de la mujer virtuosa, ¿cierto? Si yo pregunto eso, creo que todos van a responder cuál es ese texto que habla de la mujer virtuosa. Pero usted sabe que hay un texto, un capítulo completo de la Biblia que habla del hombre virtuoso. Sí. El Salmo capítulo 112. Leámoslo, por favor. Ese salmo es la descripción de un varón que teme a Jehová. Y mire lo hermoso de este salmo. Salmo capítulo 112. Comienza diciendo aleluya. O sea, comienza con una alabanza a Dios. Aleluya significa alabado sea Jehová. Versículo 1. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová. Está hablando del varón.
La palabra hombre ahí señala particularmente al varón. Bienaventurado el varón que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Mientras vamos leyendo, noten las descripciones del temor de Jehová. Cómo el temor de Jehová se ve en ese varón. Versículo 2. Su descendencia será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa y su justicia permanece para siempre. Resplandeció en las tinieblas, luz a los rectos, es clemente. Mira este hombre, es clemente, misericordioso y justo. El hombre de bien tiene misericordia y presta. Gobierna sus asuntos con juicio, por lo cual no resbalará jamás. En memoria eterna será el justo. No tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme. Confiado en Jehová. Asegurado está su corazón, no temerá hasta que vean sus enemigos su deseo. Eso hay descripciones que se parecen mucho a la de la mujer virtuosa, ¿no? ¿Han notado ahí las semejanzas? Particularmente versículo 9, mire esto. Reparte, da a los pobres. Su justicia permanece para siempre. Su poder será exaltado en gloria. Lo verá el impío y se irritará. Crujirá los dientes y se consumirá. El deseo de los impíos perecerá. ¿Qué nos provee el Salmo 112? Una visión clara, una visión con descripciones que todos nosotros podemos entender de lo que significa vivir bajo el temor de Dios. Ese hombre tiene esas características del Salmo. Un padre que vive de esa manera, note que vive, no que habla, no que le habla al hijo del temor de Jehová. Tenemos que hablarle a nuestros hijos del temor de Jehová, pero sobre todo, un padre que vive como este Salmo acaba de escribir, le está enseñando a su hijo de una manera práctica que debe vivir una vida bajo el temor de Jehová. No por miedo, ¿notaron? Temor no es miedo a Dios. Más bien, notando que para eso nos creó Dios, para vivir para su gloria, y sobre todo que hay beneficios reales para el que teme a Jehová. ¿Y qué mayor beneficio que tener una familia que cree el evangelio y sigue su fe? Entonces, el fundamento para unas relaciones familiares sanas es el temor a Jehová. ¿Por dónde empieza ese temor a Jehová? Comienza por el Padre. Y a través del Padre, la familia aprende lo que significa vivir bajo ese temor a Jehová. En segundo lugar, este Salmo 128 nos enseña la importancia del reconocimiento del valor de cada miembro de la familia. El reconocimiento de cada miembro de la familia. Reconocer el valor de cada miembro de la familia del otro va a ser el resultado inmediato del temor a Jehová. Cuando yo temo a Dios, o sea, tengo una relación vertical correcta, el resultado inmediato va a ser unas relaciones horizontales correctas. Con Dios está mediado por el temor. Con los semejantes, porque los otros son mis semejantes, está mediado por el respeto al otro, por el reconocimiento del valor de la otra persona. Entonces, si el fundamento es el temor a Jehová, ese fundamento va a traer como consecuencia el respeto al prójimo y también el tercer punto que vamos a considerar, que es sujeción al orden divino. El amor reconoce al prójimo y lo pone en prioridad. Ese es el mensaje central, uno de los mensajes centrales del Nuevo Testamento. El amor, repito, reconoce al prójimo y lo pone en prioridad. La razón fundamental para ello, para amar al prójimo, es reconocer en el otro la imagen y semejanza de Dios. No importa quién sea el otro. No importa esa persona quién es. Todo ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios y por lo tanto la Biblia nos demanda que tratemos a cada persona bajo esa dignidad. Eso es fundamental. Y el Salmo 128 muestra esos tratos dignos en la manera tan considerada, en la manera tan hermosa como se refiere a cada uno de los miembros de ese hogar. Observen, por favor, hermanos, cómo este Salmo 128
se expresa la mujer en el versículo 3. Salmo 128, versículo 3 dice, tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados o a los rincones de tu casa. ¿Notan la expresión tan bonita? Es solo una frase, es solo una oración muy concisa, pero como se expresa la mujer acá, llena a la mujer de dignidad. Son palabras de mucho halago. En el contexto en el que escribía el salmista, él encontró la mejor manera de halagar a la mujer. Le llama a la mujer vid. Dice que la mujer de este hombre que teme a Jehová va a ser como una vid fecunda, una vid que extiende todos sus cuidados hasta el rincón más pequeño de la casa. Esa palabra vid señala el alto valor de la mujer. Y para que tengamos en mente qué tan alto valor le da a la mujer la palabra vid, piense usted en Juan capítulo 15, versículo 1. Juan capítulo 15, versículo 1 dice lo siguiente, y el que está hablando allá es Jesucristo. Dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. ¿Quién se llama a sí mismo la vid verdadera? ¿Notan allá el texto? Jesucristo mismo. Así que si Jesús mismo se llama vid, que a la mujer se le llame vid, eso significa que la mujer tiene una dignidad grandísima. A la mujer se le está dando un título que le corresponde a Jesucristo. Claro, Jesucristo puede decir yo soy la vid verdadera. Pero en el sentido de lo que el Salmo está expresando, cada mujer es una vid que debe imitar a esa vid verdadera que es Jesucristo. Ahora la pregunta por supuesto es, ¿qué significa la figura de la vid? Tenemos que meternos en la cultura agrícola en la que fue escrito el Salmo, ¿no? La vid es el fruto del que sale, es el árbol del que salen las uvas. Esa viña llena de uvas cargadas. Hacia el Valle del Cauca acá se ve eso. Esas racimos de uva cargados, ¿cierto? Lo que pasa con la vid o con la uva es que es un árbol sumamente fructífero. Y cuando Jesús se llamó a sí mismo la vid verdadera, en Juan capítulo 15, si usted lee el resto de la descripción de ese capítulo, va a notar que Jesús se llama así porque él trae un fruto para la gloria de Dios. El fruto que Jesús da para la gloria de Dios es todos aquellos que salva a través de su obra perfecta en la cruz. Jesucristo es la vid verdadera y es una vid fructífera porque trae muchos hijos a la gloria. Pero además porque Jesucristo, dice en Juan capítulo 15, provee alimento constante a cada uno de sus hijos. De hecho, allá en Juan capítulo 15, Jesús dice que si estamos separados de Él, nada podemos hacer. Entonces, mire, Jesús no solo nos da vida, Jesús no solo trae muchos hijos a la gloria para Dios, por eso Él es la vid verdadera, fructífera, sino que además sostiene la vida de cada uno de nosotros. Esa es la figura con relación a la vid en Juan capítulo 15 con respecto a Jesucristo. ¿Qué entonces está señalando el Salmo con relación a la mujer? Bueno, está señalando esa capacidad que solo le pertenece a la mujer de dar vida, transmitir vida y sustentar vida. ¿Eso es propio de la mujer o no? Claro, para que haya una vida se necesita hombre y mujer. Pero ¿quién carga esa vida en el vientre? La mujer. ¿Quién sustenta esa vida cuando nace ese bebé? La mujer. Y normalmente, y eso es lo que la Biblia enseña, ¿quién cuida cada paso de crecimiento de esa criatura? La mujer. ¿Notan cómo naturalmente Dios capacitó a la mujer para hacer vid fructífera? Para que la mujer sea alguien que da vida y mantiene esa vida. La mujer está creada por Dios, capacitada física, emocionalmente, capacitada espiritualmente para cumplir ese rol que Dios le señala acá. Cuando Dios le dio a Adán un mandato en Génesis 1, 26, de fructificar y multiplicarse, eso suponía claramente que no lo podía hacer solo. ¿Cómo el hombre iba a multiplicarse, llenar la tierra y sojuzgar la tierra? Necesitaba una compañera. Y esa compañera de Adán fue Eva. Y Adán reconoce ese valor de Eva cuando le coloca el nombre de Eva. Precisamente en Génesis capítulo 3, versículo 20 la llama Eva, título que significa viviente.
Y la llamó así porque ella llegó a ser la madre de todos los vivientes. ¿No tanto es el lenguaje bíblico? ¿Hacia dónde apunta en cuanto a la esencia de ser mujer? Y insisto en algo. La Biblia utiliza unas descripciones de la mujer, utiliza unas palabras para referirse a la mujer que la elogian, que la ponen en alta estima. Y mi punto es este, haciendo una reflexión con respecto a esto. Una aplicación práctica para los esposos particularmente, pero que por supuesto también tiene que ver con los hijos. Si la Biblia se guarda todas estas descripciones, todos estos títulos que dignifican a la mujer, ¿no es entonces nuestra responsabilidad dignificar a la mujer? ¿No es nuestra responsabilidad como esposos dirigir palabras de alabanza para la esposa? ¿Dirigirle palabras que la halaguen a ella? Tal y como hace, por ejemplo, el esposo y los hijos en Proverbios capítulo 31. Allá en Proverbios 31 dice que el esposo y los hijos se levantan y llaman a esa mujer bienaventurada. Esposos, la Biblia nos llama a reconocer el valor de la esposa, pero a manifestarlo en palabras y en hechos. Y eso es lo que sucede en el Salmo 128. Este no es un esposo que se guarda los halagos para la esposa. Y esto no es un asunto de cómo somos los hombres, ¿no? Porque a veces los hombres decimos no. Lo que pasa es que los hombres no somos expresivos. Los hombres nos guardamos los sentimientos. Sí, eso es algo de lo que somos como hombres, ¿sí? Pero eso no significa entonces que cerremos nuestra boca para no darle halagos a nuestra esposa. ¿Cómo reconocemos la dignidad de la mujer? Debemos reconocerla de una manera práctica. Una, con nuestras palabras, pero segundo, también en el trato que hacemos a esa mujer. Es interesante que en ese sentido el apóstol Pedro diga lo siguiente. Primera de Pedro capítulo 3, versículo 7. Primera de Pedro 3, 7. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente. Observen eso, sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. ¿Escucharon eso? Eso último que leí. Pedro, en síntesis, está diciendo, esposos, traten dignamente a sus esposas, porque si no lo hacen, sus oraciones van a ser estorbadas. O sea, ni pienses orarle a Dios si tú no estás tratando con dignidad a tu esposa. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pedro. Pero el Salmo también señala la dignidad de los hijos. Observen el Salmo 128, versículo 4. Si el salmista guardó palabras de halago para la mujer, también tiene unas palabras muy tiernas para los hijos. El Salmo 128, versículo 3, la segunda parte dice, tus hijos serán como planta de olivo alrededor de tu mesa. Mire la descripción de los hijos acá tan hermosas. Son palabras, como dije antes, palabras llenas de ternura, de cariño. Los llama a ellos plantitas de olivo, pequeñas plantitas. La palabra ya en el hebreo es una palabra de cariño que puede ser traducida como acabo de decir, plantitas de olivo. Algunas traducciones colocan retoños de olivo. Es una descripción muy gráfica de lo que son los hijos, ¿o no? La palabra retoño señala hacia la relación genealógica que hay entre padres e hijos. O sea, nuestros hijos salen de nosotros, brotan de nosotros físicamente, ¿cierto? Pero esos hijos van a dar continuidad a nuestra existencia. Los hijos son los que continúan, decimos nosotros, el apellido. Los padres queremos que nuestros hijos continúen con nuestro legado. Y aquí es importante hacer una pausa, pensar en algo. En que cuando el salmista dice eso, se expresa de esa manera en cuanto a la mujer y en cuanto a los niños, está haciendo algo que era contrario a la cultura de la época. O sea, el salmista no escribe eso en nuestros días. En nuestros días tenemos otro problema con los hijos. No es el problema de la antigüedad. El problema hoy en día es que los hijos llegaron a ser el centro del hogar. Llegaron a ser para muchas personas sus dioses, los que mandan qué deben hacer y el único propósito de la vida. Entonces, mucho de la tarea hoy en día con los padres es mostrarles que sus hijos no son
la razón de ser de su existencia, tiene que ser Dios. Pero en la época en la que el salmista escribe, era todo lo contrario. La mujer y los hijos eran maltratados. La mujer y los hijos eran tratados simplemente como algo secundario. El importante era el varón. La mujer y los hijos eran para el servicio del varón, simplemente. Incluso en algunos contextos culturales de la antigüedad, el hombre, el varón, tenía el derecho sobre la vida de la esposa y de los hijos. Esa era la situación de esos entonces. Pero en ese contexto, el salmista nos muestra el verdadero sentir de Dios. Nos muestra la verdadera percepción que Dios tiene tanto de la mujer como de los niños, como de la infancia. Y esa expresión que el salmista utiliza acá no es una expresión accidental. No es que aparece únicamente en este pasaje de las Escrituras. Aparece en muchos textos de las Escrituras. Usted puede rastrear todo lo que la Biblia dice con relación a la mujer, con relación a los hijos, y va a encontrar cómo la Biblia levanta en alto la dignidad tanto de los unos como de los otros. Déjenme solo que mostrarles algo ahí en el Salmo 127, el salmo que está antes del salmo que nosotros estamos considerando. El Salmo 127 habla de la casa también, pero ese Salmo 127 tiene unas palabras hermosas de halago para los hijos, sobre todo en los versículos 4 y 5. Dice de los hijos que serán como saeta en la mano del valiente, así serán los hijos, dice, habidos en la juventud. El versículo 3 dice, he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima delante de Jehová. ¿Notaron esas expresiones bíblicas para los hijos? Hermosas, ¿no? Se le llama acá a los hijos herencia de Jehová. Se le llama aquí a los hijos cosa de estima. Se le llama saetas, o sea, flechas, con lo que el hombre cazaba, pero también con lo que el hombre se defendía. Y por lo tanto, el salmista termina diciendo que los hijos van a defender de los enemigos. Eso, insisto, son descripciones que llenan de dignidad a los niños también. La expresión que el Salmo 128 utiliza para los hijos, al llamarlos ramitas de olivo, señala hacia la frescura que los hijos traen al hogar. Señala hacia el renuevo que los hijos traen al hogar. A veces hacemos de la relación padres e hijos uno de los mayores conflictos en el hogar, porque claro, son dos generaciones y dos generaciones piensan diferente, ¿no? Pero el salmista está señalando más bien que los padres debemos aprender a reconocer la frescura, la alegría, el renuevo que los hijos traen al hogar. Así que esto es un llamado también para que nosotros como padres aprendamos a valorar a los hijos desde una perspectiva bíblica correcta y que aprendamos a aprovechar eso, aprovechar esos hijos que Dios nos ha dado. Los hijos se van rápido, crecen rápido y ya cuando se van, uno como padre empieza a lamentar todos esos tiempos de la infancia, empieza a sentir la casa sola. Todos conocen el famoso síndrome del nido vacío. Se le llama así cuando los hijos salen del hogar y ya los papás ahora antes peleaban por el ruido, ahora extrañan ese ruido. Antes peleaban con los hijos por ideas, por maneras diferentes de hacer, ahora extrañan todo eso que los hijos hacían. Así que valoremos esas etapas hermosas a través de las cuales Dios pasa nuestros hijos y que nosotros podemos disfrutar. Entonces, el Salmo dignifica a la mujer, el Salmo dignifica a los niños, pero por supuesto el Salmo también dignifica al varón. Y voy a ser muy breve en esto. El Salmo dignifica al varón de la manera más alta posible, al señalar que este varón es un varón que teme a Jehová. Ya lo vimos, versículos 1 y 4. El versículo 1 y el versículo 4 de este Salmo 128 habla del varón. ¿Y cuál es la característica que particularmente señala el varón? Es que ese es un varón que teme a Jehová. Versículo 1, bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Versículo 4, he aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Este es un varón que anda en los caminos de Dios. Es un varón diligente que trae la provisión al hogar.
Así que ese varón, de acuerdo al Salmo, es considerado bienaventurado y bendito. Déjame recordar algo. Esta es una descripción ideal. Les dije al comienzo, ¿cierto? De esta enseñanza que el Salmo nos presenta un ideal de familia. ¿Qué quiere decir que es un ideal? Significa que es hacia donde debemos apuntar. Pero nosotros debemos ser conscientes que estamos en un mundo caído, afectado por el pecado y nosotros también pecadores, aunque redimidos por la gracia de Dios. De manera que en ese ideal bíblico nosotros vamos a fallar. Mientras nos esforzamos por alcanzar ese ideal bíblico, seguramente no vamos a tener todas esas características que está señalando el Salmo. O tal vez no se van a dibujar perfectamente, se van a dibujar un poquito borrosa. Pero el punto es este. La característica que se puede percibir en este varón es que ese varón teme a Jehová. Y déjenme decirles algo. Ese es el mayor halago que la Biblia puede hacer a un ser humano. Que tema a Jehová. Efesios 5:24, en este sentido, dice lo siguiente. Efesios 5:24. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén en todo a sus maridos. Y acá no lo cito para hablar de la mujer, lo cito para hablar del hombre. ¿Notan a quién se compara el varón en el hogar? ¿A quién se asemeja? O digámoslo de otra manera, ¿a quién representa el varón en el hogar? A Cristo. El texto dice así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así las casadas lo estén a sus maridos en todo. Y el resto de ese capítulo 5 de Efesios muestra que el varón es imagen de Cristo en el hogar. Eso es muy dignificante. Estamos dando una serie de teología bíblica de la familia en nuestra iglesia y algo que veíamos los domingos anteriores es precisamente esa dignidad con la que Dios cubre al varón. De manera que el respeto que la mujer le debe al varón, a su esposo, particularmente a su esposo, no depende de la dignidad de ese hombre. Depende de la dignidad con la que Dios lo revistió. ¿Cuál dignidad? El varón representa a Cristo en el hogar. Y yo le explicaba algo a la iglesia. Si una esposa pone por excusa que su esposo peca, entonces eso significa que ninguna esposa debería someterse a su esposo. No hay un varón perfecto. No hay un varón que no peque. Así que esa relación esposo-esposa debe estar mediada por la dignidad con la que Dios cubrió a cada uno de ellos. Pero déjeme recordar algo, ¿no? Si Pablo en Efesios 5 dice que el varón representa a Cristo, recuerden que a la mujer en el Salmo 128 se le llama ¿cómo? Vid. Y que vid es una expresión o una de las figuras bíblicas para referirse a ¿quién? A Cristo. A Cristo, ¿nota? Entonces, el varón representa a Cristo en el sentido de cabeza, de ser el que dirige, de ser el que provee y protege. Ya vamos a hablar de eso. Pero la mujer también tiene algo en lo cual va a representar a Cristo. Es en su capacidad de dar vida y mantener la vida. Y eso entonces me lleva al tercer punto. El tercer punto es la aplicación de las diferentes funciones del hogar. Recordemos, el fundamento de este hogar es el temor a Jehová. Donde hay temor a Jehová, lo primero que brota es el respeto mutuo. Y a mí me parece que para hablar de este tema, primero debemos hablar del respeto mutuo antes de hablar de las funciones. Hablar de funciones en el hogar siempre es un tema álgido, siempre es un tema que crea polémica, que crea discusiones, ¿cierto? Pero si nosotros lo consideramos a la luz de lo que acabamos de decir, entonces debemos entender que el asunto de funciones en el hogar no tiene nada que ver con quién vale más, quién es más importante. De acuerdo a lo que acabamos de ver, ¿quién es más importante en el hogar? Solo Cristo debe ser el importante. Hombre, mujer, hijos, todos tienen una dignidad, todos tienen algo que representar de parte de Dios en el hogar. Y nosotros tenemos la obligación de tratarnos bajo esa dignidad. Los padres a los hijos a los padres, el esposo a la esposa y la esposa al esposo. Tratarnos dignamente porque todos entonces estamos en una igualdad de condiciones.
imagen y semejanza de Dios. Pero la Biblia y este salmo nos presentan funciones que Dios ha delegado a cada uno de los elementos del hogar. Algo que sale a flote claramente en la lectura del salmo es que cada uno de las personas que componen ese hogar tiene una función diferente. La función no es igual, no es idéntica. Cada uno tiene un rol que realizar allá. Y eso, por supuesto, está basado en la misma forma como Dios crea al hombre y la mujer. Génesis capítulo 2, versículo 23. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque el varón fue tomada. En el momento en que Dios crea a la mujer, la presenta a Adán. Adán reconoce dos factores fundamentales acá. Reconoce que son iguales. Esta es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne. O sea, ¿diferente? No, es igual. Tenemos la misma dignidad, pero Adán reconoce que son diferentes también. Porque a él se llama varón y a ella la llama varona. Como alguien jocosamente expresó. Acá no dice varón 1, varón 2. Varona 1, varona 2. Dice varón y varona, esposo y esposa, hombre y mujer. ¿Qué señala eso? Señala que son diferentes. Van a tener funciones diferentes. Y por supuesto los hijos que luego se añaden también tienen otras funciones diferentes en el hogar. ¿Cómo nos muestra esas funciones diferentes el Salmo 128? Bueno, primero, los versículos 1 y 2 del Salmo 128 señalan al varón como cabeza, protector y proveedor del hogar. Leo para ustedes, Salmo 128, versículos 1 y 2. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. ¿Notan la descripción de ese varón ahí? Ahora noten el versículo 3. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas alrededor de la mesa del olivo. Es al hombre a quien se dirigen estas palabras según el versículo 4. Y aquí tenemos dos afirmaciones claras acerca del rol del varón. Primera, el varón es el que provee la instrucción en el hogar. ¿Quién es el que modela el temor de Jehová en el hogar? ¿Quién lo enseña? El varón. Eso significa que en la cabeza del hombre está la responsabilidad de la instrucción del hogar. Primero, ejemplificando el temor de Jehová, pero por supuesto también transmitiendo el conocimiento de Jehová. Y en segundo lugar, este varón trabaja con sus manos para proveer el sustento físico. En resumen, ¿qué hace el varón? ¿Notan acá? Provee tanto lo físico como lo espiritual. Y eso no se puede enfatizar demasiado. O sea, por más que lo enfaticemos, es algo que tenemos que tener presente. Porque lo típico en nuestro contexto es que los varones se desentienden de esta responsabilidad. Por eso es importante entenderlo así. En suma, las dos ideas de ser ejemplo del temor de Jehová y de trabajar con sus manos para proveer apuntan hacia que el hombre es el proveedor del hogar, espiritual y físicamente. Las dos cosas. Las dos cosas. Y hablando en un contexto cristiano, de varones cristianos, de varones regenerados por la gracia de Dios, entonces debemos entender que esa es nuestra responsabilidad delante de Dios. El asunto no es si lo haces bien, no es si lo estás haciendo perfectamente, como he venido insistiendo. El asunto es que debes asumir ese rol que Dios ha establecido para ti. Ninguno de nosotros, como dice el apóstol Pablo con respecto a otro asunto, pero aplica acá, ninguno de nosotros es suficiente para estas cosas. Pero debemos confiar en que Dios nos ha capacitado como varones para cumplir este rol. Y que Dios nos va a acompañar en cada paso, suministrándonos la gracia suficiente y el poder suficiente para alcanzarlo. Todos estamos en el camino. Todos estamos recorriendo ese camino, creciendo en ese camino.
Eso significa que vamos a ir mejorando, que vamos a tener fracasos, por supuesto, pero es algo que nosotros tenemos que hacer como varones. Ningún varón debe dudar de que está capacitado por Dios para el ejercicio de esa función. Toda la ideología de género actual está atacando esos fundamentos. Está redefiniendo sexo. Está hablando de género. Está redefiniendo masculino. Varón, está redefiniendo mujer. De manera que hoy en día estamos presenciando varones que están perdiendo esta característica bíblica. ¿Por dónde deben comenzar la reconstrucción de esa identidad? Por la iglesia. Por la iglesia. En esencia, la masculinidad significa capacidad dada por Dios para proveer y proteger. Y no es mi tema, pero solo una idea doy acá. Eso es fácil verlo en la manera como Dios constituyó al varón física, emocional e intelectualmente. La manera como Dios configuró al varón es para que el varón haga eso. Es la sociedad la que está cambiando eso en nuestras mentes. Pero nunca dudemos, repito, de que Dios capacitó al varón para llevar esa tarea adelante. Avancemos. En cuanto a la mujer, ¿cuál es la función de la mujer? ¿Cómo se ve la mujer en el Salmo 128? Bueno, el versículo 3, Salmo 128, versículo 3 dice: tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa. ¿Ven la función de la mujer ahí? La descripción es muy hermosa y la voy a citar en la Biblia de Jerusalén porque me parece más gráfica. La Biblia de Jerusalén traduce este versículo así: tu esposa como parra fecunda dentro de tu casa. O sea, la figura del Salmo es esta: la mujer es como una vid que crece tanto en la casa que las ramas alcanzan cada rincón. En otras palabras, esta mujer ve por toda la casa. Esta mujer alcanza cada rincón de la casa, sabe qué está pasando en la casa, sabe qué falta, sabe cómo está cada situación en la casa. ¿No es así con la mujer? Los hombres no somos así detallistas. La mujer sabe cada detalle de la casa, sabe dónde está cada cosa, ¿no? Como el famoso chiste que hay por ahí, ¿no? La única pregunta que le hacen al papá, ¿cuál es? Papá, ¿dónde está mi mamá? El resto de cosas se la preguntan a la mamá. Esa es la esencia bíblica de la mujer. Es como Dios constituyó a la mujer. Y por supuesto, acá tendríamos que leer todo Proverbios 31, pero creo que no alcanzamos. Yo sé que lo tiene ahí la diapositiva, pero no vamos a alcanzar a leer todo Proverbios 31. Pero es un texto muy conocido. Proverbios 31 muestra a esa mujer activa al interior de la casa. Y algo importante para señalar en Proverbios 31 es que Proverbios 31 muestra a esta mujer incluso trabajando con sus manos para ayudar incluso económicamente al hogar. La responsabilidad de provisión del hogar es ¿de quién? Del varón. En cabeza de él debe estar. Pero esa mujer de Proverbios 31 también ayuda. Ahora, el peligro y lo que sucede en nuestra sociedad es que cuando la mujer empieza a trabajar y a proveer, normalmente el varón deja de hacer su tarea. Entonces, no es que está mal que la mujer ayude en la provisión, lo que es equivocado es que el varón deje de proveer porque esa es su función particular. Dios lo mandó a eso. Pero esa mujer es increíble. Esa mujer de Proverbios 31 trabaja con sus manos, mantiene a su familia bien vestida, ella se viste bien, le alcanza para ayudar a los pobres. Esa mujer no solo tiene cuidada toda la casa, sino que también se dedica al cultivo y sabe cómo están los cultivos. Negocia, trae negocios de fuera. Qué capacidad tan increíble de esa mujer. Y el asunto particular del Salmo con relación a la mujer es este: no hay rincón de la casa que escape a esa maravillosa administradora. Ella conoce cada detalle, cada necesidad que hay al interior del hogar. Ahora, el asunto es este, hermanos.
como lo dije con relación al varón. Debemos estar convencidos que Dios capacitó a la mujer para realizar esa tarea. Si hacemos la pregunta de cuál es la esencia de la feminidad bíblica, la respuesta de ese salmo, en conjunto con toda la escritura, es que la esencia de la feminidad es cuidar. Esa es la esencia de la feminidad. Dar vida y cuidar la vida. Esa es la esencia de la feminidad. Si la esencia de la masculinidad es capacidad para proveer y proteger, la esencia de la feminidad es capacidad para cuidar tiernamente. Hasta cada detalle al interior del hogar. Eso es lo que comúnmente se llama el sentido materno. Ese sentido materno que está en la mujer para preservar la vida, para proteger la vida, para cuidar cada detalle de aquellos que están bajo su cuidado. Ninguna mujer, y sobre todo ninguna mujer cristiana, debe dudar que ha recibido de parte de Dios todos los dones y cualidades necesarias para ejercer eso. Otra vez, es la sociedad la que quiere cambiar eso en la ideología, en la manera de pensar de la mujer. Hace unas semanas, pocas semanas, veía una entrevista que le hacían a una mujer acá en Colombia porque fue el Día de la Mujer, ¿no? Y ella decía, ya se acabaron las épocas en que las mujeres se dedicaban a cuidar. Qué lamentable que diga eso. ¿Y acaso no se han dado cuenta del resultado de que las mujeres dejaron de cuidar? ¿En qué caos están los hijos? ¿Cómo los hogares se destruyeron? La responsabilidad no es de la mujer, fue del varón, que dejó de cumplir su función, pero también la mujer, bajo el empuje de toda la ideología moderna, dejó de cumplir su tarea de cuidar. Y ya nadie cuida en la sociedad. ¿Sabe a quién acude la gente hoy en día para ser cuidado? Al gobierno. Al gobierno. Pero de acuerdo a la Biblia es la mujer la que está capacitada para cuidar. Y por último, tenemos la descripción de los hijos y de la función de los hijos en el Salmo 128, versículo 3. Tus hijos como planta de olivo alrededor de tu mesa. ¿Notan dónde están los hijos? Es muy gráfico, es muy descriptivo porque ahí nos muestra la función de los hijos. Los hijos se encuentran alrededor de la mesa. Es decir, los hijos están sentados esperando recibir los cuidados de parte de ¿quiénes? De sus padres. La mesa es especial. Y en la ideología bíblica la mesa es especial. Lamentablemente en nuestra sociedad la mesa ha perdido valor. O sea, el lugar donde las familias se sientan a comer. Qué hermoso que como iglesia ustedes tengan la práctica de almorzar, ¿no? Hoy hay almuerzo. Por eso me estoy alargando, porque sé que hay almuerzo. No, mentiras. Ya vamos a terminar. Pero qué hermoso, ¿no? Porque ustedes han notado qué tan especial es comer juntos. Es bonito estar acá cantando juntos, ¿cierto? Estar escuchando la palabra de Dios es edificante, claro que sí, ¿cierto? Pero cuando hay almuerzo de iglesia, ¿cómo es la cosa? Cuando nosotros hacemos eso una vez al mes también. Y ese día de almuerzo uno sale como que súper recargado. Ese día de almuerzo se presta una comunión maravillosa como iglesia. Lo mismo sucede al interior de la casa. El asunto es que la costumbre de que las familias coman juntas casi que ha desaparecido. El mundo, el sistema de este mundo, nos ha metido en tal afán que ya las familias no comen juntas. Ya no desayunan juntas, almuerzo menos, a la noche todos están cansados. Y estoy convencido de eso, que el ambiente más especial para la comunicación de las verdades bíblicas en la implicación del día a día es la mesa. ¿Me explico? Una cosa es que como papás le hablemos a nuestros hijos de doctrina, que les demos el devocional familiar, que les demos instrucciones a nuestros hijos de mira, ten cuidado con esto, de aquello. Eso es muy diferente a cuando tenemos tiempo de familia alrededor de la mesa, comiendo donde todos estamos relajados, las defensas
se bajaron y empezamos cada uno a contar lo que pasó en el día. El papá le pregunta al hijo, cuéntame cómo fue tu estudio y cómo te fue en el colegio. El hijo empieza a contar, no, me pasó esto con este compañero, aquello. Donde el esposo le pregunta a la esposa, bueno, cuéntame a la noche comiendo juntos, ¿cómo fue tu día? ¿Qué pasó hoy en la casa? Y la esposa cuenta. Donde el esposo se sienta a contarle a la familia cómo fue su día afuera. ¿Cuáles son sus cargas de trabajo? Esos espacios se han perdido como familia, ¿no? Y por eso las familias están fracturadas. Y en ese sentido a mí me parece hermosísimo que el Salmo presente a los hijos alrededor de la mesa. Ese lugar entonces, la mesa, no es simplemente el lugar de comida. Ese es el lugar de la intimidad, es el lugar de la instrucción. Y cuando el esposo, la esposa, los hijos comunican lo que pasó el día, cómo fue su situación, qué les pasó particularmente, ¿sabe qué sucede normalmente en la casa? En la mesa, perdón. Hay instrucción, pero informal. El hijo contó que tuvo una discusión con un profesor, un malentendido con un profesor y en ese momento de instrucción. El papá aprovecha de decirle, no, mira hijo, tienes que solucionar esto de esta manera. Y quizá ni le menciona un versículo bíblico, pero todo lo que le está diciendo está plasmado de una sabiduría bíblica. Suponemos un hogar que tiene como fundamento el temor de Jehová. Y el resultado es eso, que el temor de Jehová se deja ver en esas conversaciones informales. Así que estos hijos, alrededor de la mesa, están recibiendo todo el cuidado físico y espiritual de sus padres. Reciben alimento físico de sus padres, pero también reciben alimento espiritual de sus padres. En últimas, la esencia de la niñez en la Biblia es dependencia. ¿A quién podemos catalogar de niño? Aquel que es dependiente. ¿Qué significa adultez? Independencia responsable o no. ¿Para qué preparamos los padres a los hijos? ¿Los preparamos para que dependan toda la vida de nosotros? ¿Los preparamos para que tengan una independencia responsable delante de Dios? Ese es el ideal bíblico de hogar, hermanos. Un ideal, repito, es algo que se nos pone al frente para que apuntemos hacia eso. Pero ese hogar ideal del Salmo 128 no existe bajo el cielo. ¿Sí me hago entender? O sea, bajo el cielo, un hogar perfecto no existe. No hay hogar perfecto. ¿Qué es lo que existe bajo el cielo? Hogares imperfectos que por la gracia de Dios pueden caminar hacia este ideal. De manera que mi conclusión, y termino ya aquí, les quedo viendo la otra parte, el pastor Alex tiene el cuadernillo completo, termino diciendo acá lo siguiente. No importa en qué situación esté cada uno de los hogares aquí representados. Quizá acá hay hogares que fracasaron. Acá probablemente hay personas que ya no tienen hogar, que su hogar se destruyó. Quizá aquí hay hogares que han pasado por turbulencias, que quizá en este momento están pasando por fracturas, dolores. Pero tal vez hay hogares acá que están andando bien, que por la gracia de Dios están caminando hacia ese ideal bíblico. ¿Cuál es el mensaje para cada uno de estos hogares? ¿Saben? No tengo un mensaje diferente para ninguno de estos hogares. El mensaje es el mismo. Necesitamos el Evangelio y construir sobre el Evangelio de Jesucristo, sobre la gracia de Dios, que puede sanar corazones heridos, que puede restaurar hogares rotos, pero que también le recuerda a hogares que están andando bien que todo es por la gracia de Dios, no por nuestros esfuerzos. Así que si tú vienes de un hogar deshecho, el Evangelio dice, Dios puede hacer todo de nuevo. Dios puede rehacer todo.
Dios ofrece una vida nueva en Cristo Jesús. Las cosas viejas pasan. Todas son hechas nuevas por medio de la cruz de Cristo. Si tú estás con dificultades en tu hogar, estás peleando por reconstruir ese hogar, por no perder un hogar, ¿estás seguro que Cristo transforma una vida para también transformar un hogar? Y por último, si estás andando bien, tienes un hogar que por la gracia de Dios refleja estas verdades en alguna medida, no te enorgullezcas, nunca, porque no es producto de tu esfuerzo, es producto únicamente de la gracia que brota de la cruz de Cristo. Oremos, hermanos. Señor amado, gracias por esta mañana. Padre Celestial, solo podemos mirar hacia la cruz. Como cantamos en esta mañana, cantar Cristo basta. Recordar, Señor, que solo por tu gracia, Señor, podemos estar en pie. Y reconocer, Señor, que sí tenemos una responsabilidad en la cual debemos esforzarnos para construir hogares sanos, donde cada miembro de la familia crezca, Señor, de una manera que refleje la gloria de Cristo. Pero que en definitiva esto no va a ser posible realizarlo sin tu presencia, sin tu gracia derramada sobre nuestras vidas. Y Señor, quiero pedirte por cada hogar aquí representado. Tú los conoces, Señor, por nombre. Conoces su situación particular. Y quiero rogarte, Señor, que por los méritos de Cristo, Señor, tú obres en cada situación particular para que estos hogares, Señor, puedan ser hogares que reflejen la gloria de Cristo. Que, Señor, seamos hogares cristianos que traen luz y esperanza al mundo, un mundo que está con hogares destruidos, Señor. Señor, que podamos ser hogares que traen a otros al Evangelio, porque mostramos, Señor, por tu gracia, qué tan eficaz es esa gracia. Te lo rogamos, Señor, en los méritos de Jesús, nuestro amado Salvador. Amén.